Hey chicos, esta noche vamos a un lugar donde el frío no perdona y el silencio pesa tanto que parece materia. Te encuentras en las grandes llanuras de Norteamérica, en pleno invierno, cuando la tierra se vuelve blanca y el cielo desaparece detrás de un velo de escarcha. La temperatura ha caído muy por debajo de lo que cualquier persona moderna consideraría soportable, y sin embargo, aquí en medio de la nada, hay vida. En la distancia, pequeñas formas cónicas se levantan del suelo cubierto de nieve, y de sus cúspides emergen delgados hilos de humo que ascienden rectos hacia el cielo, desafiando al viento. Son tipis, las viviendas de los pueblos de las llanuras, y aunque parecen frágiles, cada uno de ellos encierra siglos de conocimiento sobre cómo sobrevivir donde el mundo entero intenta congelarte. Antes de continuar, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Cuéntame también en los comentarios desde qué lugar del mundo me escuchas y qué hora es donde estás ahora. Ahora baja las luces, deja que el sonido del ventilador o del viento acompañe de fondo y vamos a adentrarnos juntos en esta noche interminable. Camina sobre la nieve dura. Tus pasos crujen y cada movimiento produce un sonido seco, casi metálico. El aire muerde. No hay refugio, ni árboles, ni montañas que protejan del viento. Todo está abierto, y aún así allí, en medio del vacío, un pequeño asentamiento respira. Cada tipi está dispuesto con precisión, formando un círculo, orientado según el viento dominante. En el centro de ese círculo hay un espacio despejado donde el humo se eleva con libertad, una zona de equilibrio entre la vida y el hielo. Los pueblos que habitan aquí, Lakota, Chayén, Arapaho, Comanche, dominan una ciencia que parece invisible, la ingeniería del aire, la geometría del calor, la organización del sueño. Nada está hecho al azar. Te acercas al primer tipi. La cubierta exterior brilla débilmente a la luz de la luna, son pieles de bisonte, tensadas sobre varas de abedul y pino, cosidas con tendones que resisten tanto como el metal. El tipi no está sellado herméticamente, de hecho respira. Entre las uniones de las pieles hay espacio suficiente para que el aire circule, y esa ventilación evita que el interior se llene de humo. Todo está calibrado. La base del tipi se entierra ligeramente en la nieve, lo justo para sellar el viento bajo el perímetro, y las estacas se ajustan según la dirección de la corriente. No hay puertas en el sentido moderno, solo una solapa de piel que se abre hacia el este, donde amanece, porque el primer rayo de sol es parte del ritual diario que calienta el interior y seca la humedad acumulada durante la noche. A medida que te acercas, notas el olor, humo, cuero, hierba seca, una fragancia viva, mezcla de tierra y fuego. No huele a miseria, sino a inteligencia. Es el perfume de una arquitectura que comprendía el entorno como un cuerpo vivo. Dentro de cada tipi, un fuego arde en el centro, no grande, sino preciso, y sobre él una pequeña corriente de aire asciende en espiral. Ese movimiento invisible, resultado de la forma cónica, crea una presión interna que empuja el humo hacia la parte superior. Por las solapas abiertas en la cúspide, el humo sale como un hilo constante, mientras el aire fresco entra por la base, alimentando el fuego sin sofocarlo. Sin cálculos, sin instrumentos, lograron lo que hoy llamaríamos un sistema de ventilación cruzada con equilibrio térmico natural. Te inclinas para entrar. El interior está sorprendentemente cálido, no como una casa moderna, con calor seco y uniforme, sino con una temperatura viva, pulsante. En el centro, el fuego arde sobre piedras dispuestas en círculo. Alrededor, las pieles forman una pared que refleja la luz del fuego en tonos dorados. No hay grietas visibles, y sin embargo, sientes cómo el aire se mueve suavemente. Esa corriente constante es la razón por la que las llamas no producen humo acumulado. Cada tipi es un laboratorio de convección natural. El suelo está cubierto por una capa de ramas secas, paja y pieles gruesas. No duermen sobre la nieve, duermen sobre un colchón de aire atrapado entre capas, el mejor aislante térmico que existe. Encima más pieles, y sobre ellas mantas tejidas, a veces decoradas con cuentas o pigmentos. El calor corporal no se disipa, se conserva en las capas inferiores. A tu alrededor,
Los sonidos del interior son suaves, el crepitar del fuego, el roce de las mantas, la respiración pausada de quienes descansan. Hay orden. No duermen al azar. Los niños y los ancianos cerca del fuego, los adultos jóvenes más hacia el perímetro, donde el aire es más fresco. El tipi funciona como un organismo. El calor se distribuye como en un sistema circulatorio. Fuera, el viento ruge. Dentro, la presión del aire mantiene el equilibrio. Las pieles se mueven apenas, vibran como una membrana viva. La temperatura dentro puede mantenerse a unos 15 grados, incluso cuando afuera hay 20 bajo cero. No es magia, es ciencia ancestral basada en el conocimiento de los materiales y el comportamiento del aire. La clave no está en luchar contra el frío, sino en guiarlo, permitir que se mueva donde no haga daño. Te das cuenta de que el tipi no es una casa, es una máquina de supervivencia orgánica. Cada elemento, la altura, la inclinación, el fuego, la orientación, responde a una lógica térmica. El calor sube, el aire fresco entra, el humo sale, y en ese flujo se mantiene la vida. El diseño cónico reduce la pérdida de energía porque la superficie exterior es mínima en relación al volumen interior. Las pieles, tratadas con grasa animal, repelen el agua y permiten que la condensación se evapore sin congelar las costuras. En el exterior, una fina capa de nieve cubre la parte baja del tipi, sellando las corrientes y actuando como aislante adicional. No es un defecto, es parte del diseño. La naturaleza se convierte en material de construcción. Nada se desperdicia. Los pueblos de las llanuras no construyeron para dominar el entorno, sino para dialogar con él. El tipi no intenta excluir el mundo, lo traduce. Poco a poco entiendes que cada tipi cuenta una historia. No solo protege del frío, enseña cómo convivir con él. El fuego no se enciende sin intención, ni se apaga sin permiso. El humo que sale por la cúspide no es solo señal de vida, es también mensaje al cielo. Aquí hay calor, aquí hay orden, aquí sobrevive el ser humano. El viento sigue golpeando fuera, pero tú, dentro del tipi, escuchas solo su eco lejano. El calor se mantiene, los cuerpos duermen, el aire fluye, y mientras observas las llamas reflejarse en las pieles, comprendes que esta pequeña estructura, hecha con materiales que el mundo moderno considera primitivos, resolvía con precisión matemática uno de los mayores problemas de la historia humana: cómo dormir sin morir de frío. Te despiertas con el sonido del viento, pero ya no lo sientes como un enemigo. Afuera sigue soplando con la misma furia, levantando nieve que corta como cuchillas, pero dentro del tipi, el aire es diferente. El fuego sigue vivo, alimentado con pequeñas ramas y trozos de madera seca recogidos el día anterior. La llama no arde en exceso, se mantiene en equilibrio, baja y constante, un corazón que respira con ritmo medido. Frente a él, las piedras dispuestas en círculo irradian calor, acumulando la energía durante la noche y devolviéndola lentamente mientras el aire se enfría. Te das cuenta de que ese fuego no es un adorno ni una fuente de luz, es el sistema nervioso de toda la estructura. El tipi se organiza a su alrededor, y cada movimiento de aire, cada decisión de diseño, nace de ese punto central. El corazón del tipi no está hecho de ladrillos ni metal, está formado por 4 elementos: fuego, aire, piel y madera. Su armonía depende de que los 4 se escuchen entre sí. Si el fuego crece demasiado, el aire cambia su flujo y las pieles se llenan de humo. Si las pieles se ajustan demasiado, el fuego se ahoga y muere. Si el aire entra con demasiada fuerza, roba el calor y deja heladas las paredes interiores. Por eso, mantener un tipi es un acto de ingeniería continua. Cada persona que vive dentro aprende, casi sin pensar, a leer los signos del fuego y el movimiento del humo. Saben cuándo abrir un poco las solapas superiores, cuándo reforzar la base con nieve, cuándo mover una piedra para que el aire circule mejor. Es un conocimiento transmitido más por el oído que por la palabra. Te sientas frente al fuego y observas la danza del humo. No sube recto, gira en espiral, ascendiendo con lentitud hasta la abertura superior. En el borde, el aire exterior, más frío y denso, lo succiona hacia afuera. Lo que ocurre ahí no es un accidente,
es el resultado de siglos de observación. Las tribus comprendieron que el calor del fuego genera una corriente ascendente constante. En lugar de bloquearla, la aprovecharon. La forma cónica del tipi dirige esa corriente, concentrando el aire caliente en el centro y empujando el frío hacia las paredes, donde se enfría antes de regresar hacia el suelo. Ese flujo circular mantiene una temperatura estable, sin necesidad de cerrar el espacio completamente. El humo se convierte así en una herramienta de diagnóstico. Si sube demasiado lento, significa que el aire está estancado. Si sale con violencia, la apertura superior es demasiado grande. Cada familia tiene su manera de interpretar estos signos, como si el tipi hablara un idioma distinto en cada hogar. En los inviernos más duros, los ancianos eran los mejores traductores del fuego. Bastaba un vistazo a la forma del humo para saber si era necesario ajustar algo. Esa atención constante convirtió al tipi en una obra viva, capaz de adaptarse en tiempo real al clima cambiante. Miras hacia arriba. Las varas de soporte se cruzan en lo alto como costillas que sostienen un cuerpo invisible. Están atadas con precisión, ni flojas ni tensas. Las uniones de cuero o tendón permiten un ligero movimiento que evita que se partan con el frío. La flexibilidad es su fuerza. Cada vara fue elegida por su densidad, cortada durante el final del otoño, cuando la savia del árbol se ha retirado y la madera resiste mejor las fracturas. En su centro, el humo deja un rastro oscuro, como si el fuego dibujara el esqueleto del tipi. El suelo también forma parte del sistema. No está directamente en contacto con la nieve. Entre la capa de pieles y la tierra hay un colchón de aire que actúa como aislamiento. Algunos tipis incluso tenían una pequeña zanja alrededor de la base, cubierta con nieve endurecida, que funcionaba como barrera térmica y estructural. Ese pequeño detalle, aparentemente simple, era suficiente para que el viento no pudiera levantar las pieles ni colarse por debajo. Fuera, el paisaje parece muerto. Dentro, el aire tiene una temperatura viva, de unos 16 grados, suficiente para dormir, trabajar o cocinar. Es un clima interior creado sin combustibles, sin cemento, solo con materiales recogidos a mano. El humo, además, tiene un propósito adicional. Su aroma y densidad ayudan a mantener alejados a los insectos y a secar las pieles, evitando la humedad que en el invierno puede convertirse en hielo. Todo en el tipi tiene una función práctica que a la vez es espiritual. Mantener el fuego encendido no es solo una cuestión de calor, es un acto de continuidad. Si el fuego se apaga, el hogar se enfría, pero también el espíritu colectivo. Te das cuenta de que el tipi no busca comodidad moderna. Busca equilibrio. No intenta eliminar el frío, sino convivir con él. El diseño cónico favorece la circulación del aire, pero también simboliza conexión con el cielo. Cada tribu tenía su forma de interpretar el significado del humo que salía por la abertura superior. Algunos lo veían como una oración que ascendía, otros como el aliento de la tierra, regresando al espíritu. La ingeniería y la fe eran inseparables. El anciano de la familia, que duerme más cerca del fuego, se mueve un poco y aviva las brasas con una vara. No hay desperdicio, solo añade lo necesario para mantener la llama viva. La madera arde sin humo visible, un signo de combustión eficiente. Los trozos de leña secos y cortos se colocan con un patrón que permite que el aire fluya entre ellos. Lo hace sin mirar, con la naturalidad de quien lleva toda la vida afinando ese equilibrio. Tú lo observas y entiendes que en su gesto hay tanto conocimiento como en cualquier manual de arquitectura moderna. El calor se distribuye uniformemente. Si extiendes la mano hacia la pared, sientes la diferencia. El aire junto a la base está fresco, el del centro tibio, el superior más cálido. Es una estratificación perfecta. Nada se desperdicia, ni siquiera el humo. Cuando éste sale por la cúspide, arrastra la humedad y mantiene el interior seco. Si el aire permaneciera inmóvil, el agua se condensaría sobre las pieles y al enfriarse, formaría hielo. Pero eso nunca ocurre aquí. La física del tipi lo impide. Miras el fuego otra vez. Su luz oscila sobre las caras dormidas. Las sombras de las varas se mueven como agujas de un reloj lento. Piensas que cada tipi es un reloj térmico, medido no por horas, sino por grados.
El tiempo aquí no se cuenta con calendarios, sino con el ritmo de la llama. Afuera, el amanecer apenas se insinúa detrás de las nubes. Dentro, el fuego crepita suave, constante, sabio. El corazón del tipi late con una precisión que ningún instrumento podría igualar. Y entiendes por qué sobrevivieron los pueblos de las llanuras, no porque soportaran el frío, sino porque lo entendieron. El fuego dentro del tipi no es simplemente una fuente de calor, es una ciencia viva, un sistema complejo que regula el aire, la humedad, la luz y la convivencia. Te sientas frente a él y percibes algo que las casas modernas han olvidado, que el fuego es un equilibrio, no un recurso. Su poder depende del respeto con el que se lo maneje. Los pueblos de las llanuras nunca lo encendían de cualquier manera. Cada detalle, desde el tipo de madera hasta el tamaño de las brasas, seguía un principio aprendido durante generaciones. En este lugar, encender el fuego era una decisión social, no doméstica. Era un acto que definía la noche, el descanso y, en los meses más fríos, la supervivencia. El fuego interior está siempre en el centro. No se coloca junto a la entrada ni cerca de la pared. Esa posición precisa evita que las corrientes de aire lo apaguen y permite que el calor se reparta uniformemente por el espacio. A su alrededor, el suelo está reforzado con un anillo de piedras recogidas del río durante el verano. Las piedras cumplen una doble función: mantienen la estructura estable y actúan como acumuladores de calor. Se calientan lentamente durante las horas de combustión y luego irradian energía durante toda la noche. Cuando las brasas se apagan, las piedras siguen calientes por varias horas más. Te das cuenta de que el tipi no necesita un fuego grande. Las llamas altas serían inútiles. Lo importante es la combustión lenta, la respiración controlada del calor. Para eso, utilizan madera seca de álamo o abedul, árboles que arden de forma uniforme y generan menos humo. La madera se corta en piezas pequeñas, nunca más gruesas que un antebrazo, para que el aire circule entre ellas y la temperatura sea constante. Si el fuego crece demasiado, el humo se estanca en la parte superior. Si es débil, el frío entra desde abajo. El equilibrio se logra por experiencia, no por medición. El aire dentro del tipi es dinámico. Cuando el fuego se enciende, crea una corriente ascendente que succiona el aire fresco desde la base. Esa corriente alimenta la combustión y al mismo tiempo renueva la atmósfera interior. En menos de un minuto, todo el aire se ha reemplazado sin pérdida significativa de calor, lo que en la arquitectura moderna se llama convección controlada aquí. Se logra de manera orgánica, sin planos ni instrumentos. La inclinación del tipi y el material de las pieles guían el flujo natural. El humo no solo sale, enseña. Los habitantes lo observan para saber si el clima va a cambiar. Si el humo se dispersa rápido, el aire exterior está seco y el tiempo será bueno. Si se queda bajo, pegado a las paredes, anuncia nieve o humedad. Esta lectura del fuego y del humo era tan precisa que funcionaba como meteorología doméstica. Cada tipi era un observatorio que conectaba la vida interior con el cielo. Durante la noche, el fuego no se apaga por completo. Las brasas se cubren con ceniza fina para que respiren despacio. Así se mantiene una temperatura constante hasta el amanecer. El color del fuego también tiene significado. Un fuego azul o blanco indica que hay suficiente oxígeno. Uno rojo y perezoso advierte de exceso de humo o mala ventilación. Los niños aprenden esto observando, no escuchando. No hay lecciones escritas, solo experiencia compartida frente a la llama. La relación con el fuego va más allá de la función práctica. En la cosmovisión de muchas tribus, el fuego interior es una extensión del sol, un fragmento de energía prestada. Mantenerlo vivo no solo calienta los cuerpos, sino que honra al mundo. Cuando una familia abandona un tipi, el fuego no se apaga con agua. Se deja morir lentamente y antes de marcharse, alguien sopla las últimas brasas, agradeciendo el calor recibido. La ceniza se mezcla con tierra y se devuelve al suelo. No hay residuo, solo ciclo. El fuego también ordena el espacio. En torno a él se organiza la vida diaria: cocinar, reparar herramientas, secar ropa, enseñar historias. De noche, el fuego es el único punto de luz,
y las sombras que proyecta sobre las paredes se vuelven parte del lenguaje. Cada movimiento del fuego cambia el tono del lugar. Si la llama parpadea rápido, el aire se agita. Si se vuelve lenta y profunda, el tipi se calma. Todo parece respirar con ella. La eficiencia térmica del tipi supera a muchas viviendas modernas. El calor se concentra en el centro y asciende en espiral, creando una capa templada donde se duerme y se trabaja. La parte superior, más caliente, permite secar objetos y conservar alimentos sin congelarlos. Cuando el fuego arde correctamente, la diferencia de temperatura entre el suelo y el techo puede alcanzar 20 grados, una hazaña lograda solo con madera, aire y piel. Ningún metal ni máquina intervienen, solo observación acumulada durante siglos. Mientras observas las brasas, notas algo que la ciencia contemporánea apenas redescubrió: el calor radiante. El tipi no calienta el aire, calienta los cuerpos. La piel, las ropas, las piedras absorben y devuelven la energía del fuego. Por eso la sensación térmica es más estable que en una habitación moderna, donde el aire caliente sube y se pierde. Aquí, el calor permanece donde importa. La familia que comparte este tipi sabe cuándo añadir más leña. No lo discuten, lo sienten. Cada miembro tiene una relación con el fuego y esa coordinación silenciosa mantiene el equilibrio térmico. Si un niño despierta con frío, se acerca al centro y observa cómo la madre remueve las brasas con movimientos lentos. No hay ansiedad, solo conocimiento. Ese saber cotidiano es más eficaz que cualquier termostato. Piensas en lo que ocurriría si se apagara el fuego. Lo entiendes de inmediato. La casa no moriría por el frío, sino por la falta de respiración. El aire se detendría, la humedad se acumularía, la piel se congelaría desde dentro. Sin fuego, el tipi dejaría de ser un cuerpo vivo y se volvería una simple estructura. Por eso cada chispa es una garantía de vida. Fuera el viento cambia de dirección y golpea con más fuerza. Dentro la llama apenas se mueve. El equilibrio funciona. El humo sale, el aire entra, la temperatura se mantiene. En ese instante comprendes que estás viendo una lección de física, arquitectura y espiritualidad coexistiendo en el mismo espacio. Ninguna parte sobra. Cada soplo, cada piedra, cada piel, cada respiración contribuye a un sistema cerrado que vence al invierno. La noche continúa. El fuego sigue ardiendo con calma, proyectando sombras que se deslizan por las paredes. Te recuestas sobre las pieles, sintiendo cómo el calor se filtra por capas. No hay electricidad, ni aislamiento industrial, ni medidores de carbono. Solo una llama que sabe exactamente lo que hace. Y mientras el aire circula y el frío se disuelve, entiendes que el secreto de los tipis no era solo resistir el clima, sino domesticar el fuego sin destruir su alma. El aire dentro del tipi se siente estable, pero no es producto del azar. Cada capa que lo compone, desde las pieles exteriores hasta la hierba del suelo, está colocada con una intención física y térmica. Los pueblos de las llanuras sabían que la supervivencia no dependía solo del fuego, sino del control del aire. Cada capa de material tenía una función específica, y juntas creaban una barrera invisible que mantenía la temperatura y regulaba la humedad. Ninguna parte era decorativa. Todo obedecía a un principio: atrapar aire es atrapar calor. Te inclinas hacia la pared del tipi. Desde dentro, las pieles parecen lisas, pero si las tocas sientes una textura densa, impregnada de grasa y humo. Esa combinación crea una película impermeable que repele el agua y evita la congelación de la superficie. La grasa animal, generalmente de bisonte o alce, actúa como sellante natural, impidiendo que la humedad del ambiente penetre y se convierta en escarcha. No hay grietas ni poros expuestos. Cada costura está reforzada con tendones secos que, al humedecerse ligeramente, se expanden, sellando mejor el material. Es un sistema de aislamiento flexible que mejora con el uso, algo que pocos materiales modernos pueden imitar. Detrás de la cubierta principal hay una segunda capa de piel o manta que actúa como membrana interior. Ese doble forro no está pegado, sino suspendido con un espacio intermedio de unos pocos centímetros. En ese espacio queda atrapado aire inmóvil,
el mejor aislante térmico conocido. Este diseño permite que el calor del fuego permanezca dentro sin que la pared se enfríe por contacto directo con el exterior. Si alguna vez te has envuelto con una manta gruesa y has sentido cómo el calor se concentra entre tu piel y la tela, ese mismo principio gobierna todo el tipi. La ingeniería detrás de esta disposición no se mide en planos, sino en generaciones de observación empírica. Los habitantes sabían qué pieles resistían mejor el viento, cuáles eran más ligeras, cuáles retenían menos humedad. El bisonte era el material ideal, pero cuando escaseaba, se usaban combinaciones de alce, ciervo y antílope. Cada una se trataba con un proceso específico. Primero se raspaba para quitar la grasa superficial, luego se ahumaba en una hoguera suave. El humo endurecía las fibras y las volvía más resistentes al agua. No era solo curado, era una forma de estabilizar térmicamente el material. El humo del tipi no solo calentaba a las personas, también mantenía vivas las paredes. Las moléculas del humo se impregnaban en las pieles, evitando el moho y la descomposición. Por eso, los tipis más antiguos olían a historia, a humo, cuero, ceniza y tiempo. Era el aroma de un equilibrio físico y biológico. Miras hacia abajo. El suelo está cubierto con capas superpuestas. Primero ramas secas de sauce o abedul, luego hierba alta recogida durante el verano y finalmente pieles gruesas de bisonte. Entre esas capas se forma un colchón de aire que aísla del frío del suelo, igual que un doble piso. La humedad que sube desde la nieve se evapora al entrar en contacto con el calor, pero el vapor se escapa por los bordes inferiores del tipi, manteniendo el interior seco. Todo ese proceso sucede de manera constante, sin intervención, como si el tipi respirara por sí solo. La sensación térmica no proviene solo del fuego, sino de la calidad del aislamiento. Si el fuego se apaga por unas horas, el calor atrapado en las capas y en las piedras del suelo mantiene la temperatura interior estable durante casi toda la noche. En términos modernos, se trata de una vivienda con masa térmica activa. Pero los pueblos de las llanuras lo entendían de otra forma. Decían que el tipi recuerda el calor como si tuviera memoria. Durante el día, cuando el sol calienta la cubierta exterior, las capas interiores actúan como reguladores. El aire atrapado se expande y asciende, mientras el fresco entra por la base. Así, el mismo tipi que protege del invierno sirve también como refugio en verano. La eficiencia energética no era una teoría, era una consecuencia de convivir con la naturaleza sin imponerle geometrías rígidas. El viento afuera aumenta su fuerza, pero el tipi se mantiene inmóvil. Las varas que lo sostienen flexionan apenas lo suficiente para disipar la presión. Las pieles exteriores se hinchan, tensándose como velas. La capa interior se mueve en dirección contraria, anulando el efecto del viento. Es un sistema de compensación natural, una respuesta aerodinámica que evita el colapso de la estructura. Ningún cálculo matemático lo diseñó, solo la experiencia de siglos, escuchando el sonido del viento sobre la piel. Te acercas al punto donde la cubierta interior se une con la exterior. Notas una línea fina de costura doble. Cada puntada está hecha a mano, con precisión casi milimétrica. La tensión del hilo varía según la parte del tipi, más firme en la base, más suelta cerca de la cúspide, para permitir movimiento. Esa gradación evita que las pieles se rompan con la expansión térmica. De noche, cuando la temperatura baja drásticamente, las fibras se contraen. De día, con el calor, se dilatan. El tipi está diseñado para moverse sin perder su forma. Es una arquitectura viva, autorregulada, sin materiales inertes. El humo del fuego recorre las paredes interiores y deja sobre ellas una capa fina de hollín. Lejos de ser un defecto, ese hollín forma una película protectora que absorbe humedad y actúa como filtro natural. Cada centímetro del tipi ha sido moldeado por la interacción entre fuego, aire y piel. No existe ninguna parte que no cumpla una función física. Te das cuenta de que esta estructura no lucha contra el frío como un enemigo, sino que lo administra. Cada capa, cada espacio de aire, transforma el ambiente en una serie de microclimas que trabajan juntos. En el centro, el calor. Más allá, una zona templada. Junto a las paredes,
una franja fresca que mantiene seca la piel. El cuerpo humano percibe ese gradiente como armonía, no como desigualdad. Por eso dentro del tipi se duerme profundamente. Al mirar hacia la abertura superior, ves como el humo se eleva en línea recta, sin dispersarse. Eso significa que las corrientes internas funcionan perfectamente. El aire caliente asciende, se mezcla con el aire más frío y el exceso de humedad se evacua. Lo que parece una simple tienda de campaña es, en realidad, una máquina térmica natural que regula presión, humedad y temperatura con precisión de laboratorio. El fuego crepita y lanza reflejos sobre las pieles. Las sombras de las costuras se mueven en un ritmo constante. Piensas que cada hilo, cada capa, cada espacio vacío forma parte de un mismo propósito: convertir el frío en equilibrio. Aquí no hay separación entre ingeniería y cultura. La técnica es espiritual. Los pueblos que crearon el tipi no buscaban domesticar el clima, sino adaptarse a su respiración. Fuera, el viento cambia otra vez. Las pieles se ajustan con un susurro suave. Dentro, el calor se mantiene. Y entiendes que en estas capas superpuestas de aire y piel hay una lección que el mundo moderno olvidó: la verdadera tecnología no siempre se inventa, a veces se escucha. La noche avanza y el tipi alcanza su temperatura ideal. El fuego se ha reducido a un corazón de brasas que emite un calor constante, sin humo visible. Dentro, el aire es cálido y seco, y la organización del espacio se transforma. No hay casualidad en la forma en que se duerme aquí. Cada cuerpo ocupa un lugar definido, una posición que responde a razones térmicas, sociales y espirituales. Dormir en un tipi no es simplemente descansar, es participar de un sistema de equilibrio. Te acomodas sobre las pieles extendidas en el suelo y observas la disposición general. En el centro permanece el fuego, rodeado por un anillo de espacio libre que permite circular con facilidad. Las camas no están alineadas ni amontonadas, siguen la forma circular del tipi, una geometría que imita la manera en que se distribuye el calor. Los niños y los ancianos duermen más cerca del fuego, donde la temperatura es constante. Los adultos jóvenes, con mayor resistencia al frío, descansan en el perímetro, donde el aire se renueva y es ligeramente más fresco. Esa distribución mantiene el equilibrio térmico del grupo y reduce la pérdida de calor corporal. Es un sistema de calefacción humano. El cuerpo humano produce calor de forma continua, y en un espacio cerrado como este, esa energía contribuye a la temperatura interior. Cada persona emite entre 80 y 100 vatios de calor, suficiente para elevar la temperatura de varios metros cúbicos de aire. En el tipi, esa energía se aprovecha. La proximidad al fuego y la disposición circular permiten que el calor se redistribuya mediante convección natural. El aire caliente asciende en el centro y baja suavemente por las paredes, envolviendo a todos los que descansan. Lo que en la arquitectura moderna se llama confort térmico aquí se logra sin aparatos, solo con organización social. Te fijas en los materiales del lecho. No son simples pieles, sino un conjunto ordenado de capas. Primero, una base de ramas secas y hierba, luego pieles gruesas, y encima mantas o cobertores más ligeros. Cada capa atrapa aire y evita la transferencia directa de frío desde el suelo. No hay colchones, pero el efecto es similar al de un aislamiento multicapa moderno. Algunos tipis añaden una manta suspendida del techo que actúa como falso techo térmico, reduciendo la pérdida de calor por convección durante las noches más frías. Este detalle, casi invisible, puede aumentar la temperatura interior hasta 5 grados. Ninguna parte es improvisada. Cuando la familia se acuesta, lo hace siguiendo un orden de respeto y jerarquía. Los ancianos, los guardianes del fuego, se ubican más cerca del centro, porque su experiencia les permite mantener viva la llama sin provocar humo. A su alrededor descansan los niños, protegidos por el calor y por la vigilancia constante. Los adultos ocupan las zonas externas, formando una barrera humana que amortigua el aire más frío. Incluso los perros se colocan cerca de las entradas, no solo por instinto protector, sino también porque su cuerpo caliente actúa como cortina térmica adicional. El sonido dentro del tipi cambia. El crepitar del fuego se mezcla con las respiraciones sincronizadas de quienes duermen.
La temperatura se estabiliza y el aire se mueve en un ciclo lento. De vez en cuando, alguien se gira o aviva las brasas sin abrir los ojos. Es un hábito adquirido, casi inconsciente. Mantener el fuego vivo durante la noche no requiere esfuerzo, porque forma parte del ritmo natural del descanso. Nadie cuida el fuego se cuida con la vida misma. El sueño aquí no es profundo por desconexión, sino por confianza. No existe la sensación de peligro que acompaña al frío extremo, porque el tipi actúa como una extensión del cuerpo. El calor corporal, el fuego y la respiración se mezclan en un único sistema térmico. Si uno se mueve o despierta, el cambio de flujo de aire lo siente todo el grupo. Es una coreografía silenciosa en la que el calor se comparte y se mantiene sin palabras. La orientación del tipi también influye. La entrada mira siempre hacia el este, para recibir el sol de la mañana, pero durante la noche esa decisión afecta la circulación del aire. El viento dominante entra por la parte trasera y sale por la abertura superior, arrastrando el humo y regulando la ventilación. Este flujo natural evita la acumulación de dióxido de carbono y renueva el oxígeno constantemente. Sin saberlo, estaban aplicando principios de bioclimatismo que siglos después redescubriría la arquitectura sostenible. Cuando la temperatura exterior cae a menos 20 grados, el tipi mantiene un microclima de alrededor de 15 grados. La diferencia es de 35 grados sin usar más energía que un pequeño fuego y la presencia de cuerpos humanos. Ninguna estructura moderna de lona o madera alcanza esa eficiencia térmica sin perder comodidad. El secreto está en la armonía entre diseño, ritmo y convivencia. El tipi no es solo una casa, es un ecosistema doméstico. Piensas en las noches más duras del invierno. Afuera, el viento sopla sin cesar, levantando nubes de nieve que se mueven como polvo iluminado por la luna. Desde dentro, solo se percibe el rumor, un sonido apagado, casi distante. La temperatura del aire no cambia, porque las capas interiores lo amortiguan. El humo sigue ascendiendo en línea recta. Las brasas respiran. Las sombras de las varas oscilan con el movimiento del fuego. Todo permanece en equilibrio. El amanecer llega despacio. La luz se filtra por la abertura orientada al este y la temperatura comienza a subir. El aire frío de la noche se desplaza hacia el suelo y sale por la base, mientras el calor del sol penetra por la parte superior. Nadie se despierta sobresaltado. La transición entre noche y día ocurre con suavidad. El tipi se ajusta solo. Su estructura responde a los cambios térmicos con la precisión de una máquina natural. Te das cuenta de que dormir aquí no es un acto pasivo. Es una interacción constante entre cuerpo, fuego y aire. El orden del sueño no se impone por autoridad, sino por comprensión. Cada generación aprende no solo a construir un tipi, sino a habitarlo, a sentirlo, a leerlo como se lee el clima. En esa relación, el descanso se convierte en conocimiento. Fuera el viento pierde fuerza. Dentro, el calor permanece atrapado en las capas, moviéndose de cuerpo en cuerpo, de piedra en piedra, de brasa en brasa. Comprendes que el tipi no es solo un refugio contra el frío, sino un sistema educativo silencioso que enseña a las personas a escuchar la física de la vida. Aquí, incluso el sueño tiene estructura, y esa estructura ha mantenido con vida a generaciones enteras. Cuando el sol empieza a elevarse sobre las llanuras heladas, la luz entra al tipi con precisión matemática. No es casualidad. La orientación hacia el este, que parece una simple tradición, en realidad tiene una función espiritual y térmica al mismo tiempo. Cada rayo de sol que penetra por la entrada calienta lentamente el aire interior, activando el flujo de convección antes de que el fuego despierte. Los pueblos nativos entendían que el día debía comenzar con el sol y no con el fuego, porque el fuego es energía humana, y el sol, energía universal. Esa secuencia era tanto un ritual como una lección de termodinámica natural. La orientación del tipi era un acto sagrado. Se elegía según la dirección de los vientos dominantes, la posición del sol y el calendario lunar. No se colocaba donde resultara más cómodo, sino donde el equilibrio entre calor, humo y aire fuera perfecto. El tipi era, al mismo tiempo, un instrumento astronómico y una máquina bioclimática.
Desde su forma hasta su pintura exterior, todo respondía a una lógica que combinaba física, observación del entorno y creencia. Te levantas y observas los símbolos pintados sobre la cubierta exterior. No son adornos, representan fuerzas invisibles con función práctica. Algunas pinturas evocan animales protectores, bisontes, águilas, serpientes, cada uno con un significado que también actúa como marcador climático. Por ejemplo, un tipi pintado con bandas horizontales oscuras podía absorber más calor del sol durante el invierno, mientras que en verano las familias usaban cubiertas con colores más claros para reflejar la luz. La espiritualidad y la termodinámica se mezclaban sin conflicto. No existía separación entre lo sagrado y lo funcional. En el interior, las varas de soporte se disponen de manera que formen un eje vertical, una columna invisible que conecta el suelo con el cielo. Ese eje no solo es estructural, es simbólico. Representa el vínculo entre el mundo terrenal y el espiritual, pero al mismo tiempo, su forma dirige el flujo de aire ascendente, manteniendo la ventilación. Así, el principio sagrado de conexión con el cielo también es el principio físico que mantiene el aire limpio. La ingeniería espiritual del tipi es una integración total. Cada gesto ritual tiene una consecuencia material. El humo que sale por la abertura superior era visto como el aliento del hogar. Cada columna de humo tenía su personalidad. En los días fríos, el humo subía en línea recta, lo que indicaba armonía entre fuego y aire. En los días húmedos, se dispersaba, y eso era interpretado como advertencia de desequilibrio. Ajustar las solapas superiores no era solo una tarea práctica, era un acto ceremonial que restablecía la armonía entre el interior y el exterior. Los pueblos de las llanuras no separaban el clima de la vida espiritual. El viento, el sol y el fuego eran parte de la misma conversación. Las pinturas interiores también tenían un papel técnico. Algunas estaban hechas con pigmentos minerales que absorbían humedad y ayudaban a mantener la superficie más seca. Otras, con grasa y carbón, creaban una capa adicional de aislamiento. Pero para los habitantes, esas decoraciones eran oraciones visuales. Al mirarlas, recordaban la función del tipi: proteger, equilibrar y conectar. La belleza no era un lujo, era una herramienta. En la mañana, cuando el fuego se aviva de nuevo, el humo llena el espacio durante unos segundos antes de salir por la cúspide. Esa breve nube no molesta, es parte del ciclo. El humo inicial limpia el aire, ahuyenta insectos y seca la humedad acumulada en las pieles. Es una purificación térmica. Después, el aire vuelve a fluir en silencio. Todo está diseñado para mantener la respiración del lugar. Te fijas en cómo el tipi responde a los sonidos del viento. Cada ráfaga cambia la presión exterior y el tipi lo absorbe con movimiento. Las varas se inclinan un poco y regresan. Las pieles se tensan y aflojan. Ese dinamismo mantiene la estructura viva. No hay rigidez, porque la rigidez se rompe. En eso también hay espiritualidad. Entender que la flexibilidad no es debilidad, sino sabiduría. El fuego, el humo y el aire no se controlan, se acompañan. Esa es la filosofía que sostiene toda la ingeniería espiritual del tipi. El ser humano no impone condiciones al entorno, coopera con él. Cuando un niño aprende a abrir las solapas del humo o a colocar la leña en el ángulo correcto, no está haciendo una tarea doméstica. Está repitiendo un gesto ancestral que une conocimiento físico y respeto por la naturaleza. La estructura del tipi se renueva constantemente. Cada pocos meses, las pieles se desmontan, se limpian y se vuelven a montar, no solo para mantenimiento físico, sino para renovar el equilibrio espiritual. Esa práctica evita que la suciedad o la humedad acumulada alteren la eficiencia térmica, pero además tiene un propósito emocional: recordar que nada en la vida es permanente. Cada temporada exige un reajuste, igual que la arquitectura del tipi se adapta al viento y la nieve. En el exterior, las huellas en la nieve forman un círculo perfecto alrededor del asentamiento. Cada tipi apunta en la misma dirección, y las salidas están alineadas. Desde lo alto, parecería un reloj solar, con cada hogar marcando su posición frente al sol. Esa disposición colectiva no es militar ni jerárquica, es ecológica. Permite que el viento fluya entre las estructuras sin crear turbulencias,
lo que reduce la pérdida de calor. La comunidad completa se comporta como un solo organismo térmico. Dentro el humo vuelve a subir en espiral. El anciano se despierta, aviva las brasas y murmura algo en voz baja, un saludo al fuego. No hay superstición en sus palabras. Hay memoria. Sabe que el fuego interior depende de su atención, tanto como el aire del tipi depende del clima. Cada parte del sistema tiene una responsabilidad. Esa relación de reciprocidad es la base de la ingeniería espiritual. Nada existe por sí mismo, todo forma parte de una red equilibrada. Te das cuenta de que cada decisión de diseño, desde la orientación hasta el color del humo, refleja un pensamiento integrador. Lo que en la cultura occidental moderna se llamaría eficiencia energética aquí es una expresión de respeto. El tipi no busca dominar los elementos, los honra. No intenta eliminar el frío, sino dialogar con él. La espiritualidad no es una creencia abstracta, es la conciencia de que el entorno responde. El sol sube un poco más, iluminando la nieve a través de la abertura superior. El interior se llena de un brillo dorado que se mezcla con el humo. No hay nada artificial en esa luz. Cada superficie la difunde de forma natural. El tipi se convierte en una cámara luminosa, en una combinación perfecta de arte y ciencia. La temperatura se mantiene estable. Nadie siente prisa. La jornada comienza y el fuego, el aire y el ser humano continúan su conversación milenaria. El humo no era un problema en el tipi, era una herramienta de control, una señal visible que decía si el equilibrio funcionaba. Te sientas en el centro, junto al fuego, y observas cómo la columna gris asciende lentamente hacia la abertura superior. La forma en que se mueve no es caótica, gira, se estrecha y se disuelve con una elegancia que revela conocimiento acumulado. Mantener el humo bajo control dentro de una estructura tan simple requería más precisión que construir una chimenea de piedra. Todo dependía de la geometría, de la presión del aire y del comportamiento del viento. El tipi funciona como un sistema de ventilación natural. La base, ligeramente abierta, permite que entre aire frío. La forma cónica del interior guía ese aire hacia el fuego, donde se calienta y asciende. El humo sigue esa corriente ascendente, pero no se escapa de inmediato. Antes de salir, pasa por una zona de mezcla donde se diluye con aire más fresco. Esa transición evita que el humo caliente se condense en la parte superior y forme gotas de agua que podrían congelarse. En resumen, el tipi no solo ventila, sino que regula temperatura y humedad al mismo tiempo. Las solapas de la parte superior son el punto más importante del sistema. Se manejan con varas largas desde el interior. Girarlas, abrirlas o cerrarlas requiere comprensión del viento. Si el día es calmo, se abren completamente para que el humo suba sin resistencia. Si hay tormenta o viento fuerte, se ajustan en ángulo para que el aire exterior no penetre con fuerza. La clave está en crear una ligera presión negativa en el interior que aspire el humo en lugar de empujarlo hacia abajo. Es física pura aplicada con experiencia empírica. Durante las mañanas frías, el humo asciende recto. La diferencia de temperatura entre el interior cálido y el aire helado del exterior crea una corriente poderosa que actúa como motor de ventilación. Pero cuando la temperatura exterior aumenta, la salida del humo se vuelve más difícil. Es entonces cuando los habitantes del tipi ajustan la abertura o alimentan el fuego para restablecer la diferencia térmica. No hay instrumentos, solo la observación del color del humo y el sonido del aire al entrar. El tipi se comunica, y quien sabe escucharlo puede mantenerlo en equilibrio durante cualquier estación. El humo también sirve como indicador de pureza del aire. Si se acumula en el interior o cambia de color, significa que algo no funciona. Un humo blanco y espeso indica exceso de humedad en la leña o un flujo de aire deficiente. Un humo delgado y azul revela una combustión limpia y estable. Esa lectura del humo era una ciencia doméstica. Cada familia la dominaba con precisión. No se necesitaban termómetros ni barómetros. Bastaba mirar hacia arriba. Los materiales del tipi colaboran con este proceso. Las pieles no son completamente selladas. Permiten una microfiltración de aire que mantiene el interior respirando sin perder calor. Ese paso de aire, casi imperceptible,
ayuda a que el humo ascienda sin turbulencia. Es el mismo principio que usan los hornos de alta eficiencia modernos, pero aquí se logra con piel y madera. La textura porosa del material actúa como filtro, atrapando partículas y dejando salir gases limpios. Por eso el interior no se ennegrece completamente, solo adquiere un tono ámbar con el tiempo, una pátina de fuego y años. El humo tenía también una función higiénica. Las moléculas volátiles del fuego actúan como desinfectantes naturales. En los inviernos largos, cuando no se podía salir con frecuencia, el humo mantenía el ambiente libre de bacterias y ahuyentaba insectos. Además, secaba las pieles y la ropa colgada sobre las varas superiores. La casa entera se convertía en un secadero natural y un purificador de aire a la vez. Era un sistema de mantenimiento continuo, activado sin electricidad, sin esfuerzo adicional, sin desperdicio. Cuando se cocinaba dentro, el humo aumentaba su densidad y cambiaba de comportamiento. Las mujeres que dirigían el fuego sabían ajustar las solapas para crear una corriente más fuerte. A veces, en pleno invierno, el tipi parecía lleno de niebla durante unos minutos. Nadie se alarmaba. Ese humo servía para secar las paredes y reforzar su impermeabilidad. El hollín que dejaba sobre las pieles era intencional. Con cada sesión de humo, la estructura se hacía más resistente al agua. Los pueblos de las llanuras no solo vivían con el humo, lo usaban como material de construcción invisible. La física detrás de esta gestión era avanzada, aunque no se explicara en términos académicos. En un espacio cerrado, el humo tendería a acumularse en la parte superior, reduciendo el oxígeno. En el tipi, el diseño cónico reduce ese riesgo porque no hay esquinas donde el aire se estanque. Las corrientes fluyen en espiral, guiadas por la forma misma de la estructura. El fuego, al calentar el aire central, genera una corriente continua que empuja el humo hacia arriba y mantiene el aire respirable cerca del suelo. Lo que parece un milagro de diseño es, en realidad, un equilibrio entre presión, densidad y temperatura. También había un componente acústico. El sonido del fuego y el flujo del humo servían como señales para quien dormía. Si el humo se movía demasiado rápido, producía un silbido en las solapas. Eso significaba que el viento había cambiado y que debían cerrarse parcialmente. Si el sonido era suave y constante, todo estaba bien. El tipi era un sensor multisensorial. El fuego se veía, se olía, se escuchaba y se sentía. Ningún sistema moderno combina tantos canales de información con tanta naturalidad. Durante la noche, mientras el fuego se mantiene bajo, el humo se vuelve más fino. Las partículas pesadas ya se han depositado, y lo que queda es un flujo limpio de gases calientes que asciende sin dejar residuos. Ese aire caliente seca el interior y mantiene la humedad relativa en torno al 50%, una cifra ideal para conservar la salud respiratoria. Sin saberlo, los pueblos de las llanuras habían desarrollado un sistema de climatización natural autorregulado. A veces, cuando una tormenta golpea con fuerza, el viento puede invertir brevemente el flujo y empujar algo de humo hacia el interior. Pero incluso eso tiene un propósito. El humo más denso penetra en las fibras de las pieles y sella microfisuras que podrían dejar pasar corrientes de aire frío. Es un mantenimiento involuntario que fortalece la estructura. Lo que en cualquier otro contexto sería un fallo aquí, se convierte en una mejora. Te das cuenta de que, para los pueblos nativos, el humo no era un residuo, sino un idioma. Comunicaba el estado del fuego, el clima, la salud del hogar. No había error en su presencia. Era parte del ciclo de vida de la vivienda, un recordatorio constante de que el aire no es algo que se posea, sino algo que se comparte. Cuando la tormenta pasa, el humo vuelve a subir recto, disciplinado, transparente. La temperatura interior se mantiene, la respiración se estabiliza. Afuera, el cielo se limpia, y el tipi exhala una última columna gris hacia el amanecer. Es una imagen de perfección física y cultural, una estructura que respira, regula, enseña y sobrevive, todo con un simple gesto de humo ascendiendo hacia el cielo. El tipi no era una estructura fija, sino un organismo en constante ajuste. Cada cambio de estación exigía una revisión completa de su piel, de su orientación, de su respiración.
Los pueblos de las llanuras no esperaban que el clima se adaptara a ellos. Eran ellos quienes ajustaban su hogar según el lenguaje del viento, la nieve o la humedad. Lo que en la arquitectura moderna se llama mantenimiento preventivo aquí era parte de la vida diaria. Cada gesto, cada revisión, tenía tanto sentido práctico como significado cultural. El tipi se desmontaba y se volvía a montar con la naturalidad de quien cambia de ropa para enfrentar el clima. A comienzos del invierno, cuando el aire se volvía más seco y las temperaturas caían de golpe, la cubierta exterior del tipi se reforzaba con pieles adicionales. Estas no se añadían de forma aleatoria, se solapaban en una dirección específica, siguiendo el flujo del viento dominante, para que las corrientes se deslizaran sin crear presión. En las regiones más frías, la parte inferior de las pieles se sellaba con nieve compactada, lo que generaba una base térmica que aislaba el interior de las corrientes del suelo. Ese anillo de nieve también estabilizaba la estructura frente a las ráfagas de viento. Durante el verano, el proceso se invertía. Se retiraban algunas capas y se levantaban las solapas inferiores para permitir mayor circulación de aire. El tipi se transformaba en un sistema de enfriamiento pasivo. El calor del día se disipaba por la parte superior, mientras el aire fresco del suelo entraba lentamente. En pocos minutos, la temperatura interior bajaba varios grados sin esfuerzo. Este principio de ventilación natural, que hoy utilizan los arquitectos bioclimáticos, fue perfeccionado por pueblos que nunca escribieron un plano. El mantenimiento del tipi no requería herramientas complejas. Se hacía con las manos, con paciencia y conocimiento. Las varas se revisaban constantemente, porque el frío extremo podía fracturarlas sin aviso. Si una mostraba grietas, se reemplazaba antes de que fallara. La elección del material también formaba parte de la adaptación. Las maderas más ligeras, como el abedul o el pino joven, se usaban en regiones de viento constante, mientras que en zonas más húmedas se preferían las más densas, que resistían mejor la deformación. Cada pieza tenía su propósito y su historia. Las pieles envejecían con el tiempo, pero no se desechaban. Cuando una cubierta comenzaba a endurecerse o a agrietarse, se recortaba y se reutilizaba para reparaciones o como capa interior. Nada se desperdiciaba. Incluso las cenizas del fuego servían para proteger las costuras, se frotaban sobre los hilos para secar la humedad y evitar la congelación. El tipi no era un objeto de consumo, sino un ciclo continuo de transformación. Te das cuenta de que mantener un tipi no era una tarea ocasional, sino una forma de leer el entorno. Cada sonido del viento, cada variación en el color del humo, era una señal de que algo debía ajustarse. Las familias más experimentadas podían predecir una tormenta observando cómo vibraban las pieles o cómo cambiaba la tensión en las varas. Si el sonido del fuego se volvía más agudo, significaba que la presión del aire exterior había bajado y que una ráfaga se aproximaba. Ajustaban entonces las solapas antes de que llegara la tormenta. Era meteorología aplicada, pero sin instrumentos. El mantenimiento también implicaba limpieza. El hollín acumulado en el interior se raspaba suavemente con ramas secas, no para eliminarlo del todo, sino para controlar su espesor. Una capa fina servía como aislante y repelente de humedad, pero demasiado hollín podía atrapar olores o afectar la ventilación. Cada familia conocía el punto exacto. La limpieza se hacía mientras el fuego estaba encendido, para que el aire caliente ayudara a secar cualquier residuo. Esa rutina convertía el tipi en una estructura que siempre se mantenía en equilibrio respiratorio. El tipi era también un ejemplo de diseño modular. Si una parte sufría daños por el clima, podía reemplazarse sin reconstruir toda la estructura. Cada pieza se desmontaba en minutos y se colocaba nuevamente en su lugar. Esta característica permitía movilidad y sostenibilidad. Durante las migraciones estacionales, los tipis se desmontaban y se cargaban en trineos o caballos. Las mismas varas servían de bastidor para el transporte, una innovación práctica que mostraba cómo la arquitectura podía integrarse a la vida nómada sin perder eficiencia. En primavera, cuando la nieve se derretía, las pieles se colgaban al sol durante varios días. Ese proceso no era solo secado, era una forma de esterilización natural. La radiación solar
eliminaba microorganismos y reactivaba la flexibilidad del material. Después, se impregnaban nuevamente con grasa animal, asegurando impermeabilidad. El olor a humo y grasa era el sello de un tipi bien cuidado. Durante las tormentas más severas, el tipi mostraba su capacidad de adaptación. En lugar de resistir con rigidez, se inclinaba. La estructura cónica distribuía la fuerza del viento hacia el suelo, y las varas, al flexionar, absorbían el impacto. Mientras tanto, las solapas se cerraban parcialmente, reduciendo el área expuesta. Ninguna cuerda se rompía, porque ninguna estaba tensa en exceso. Este principio de elasticidad estructural, que hoy se utiliza en ingeniería antisísmica, era un conocimiento antiguo aplicado con precisión natural. El mantenimiento no era un deber aislado, era una actividad colectiva. Los niños aprendían observando a los adultos, ajustar las cuerdas, reparar costuras o avivar el fuego mientras el viento golpeaba. Con el tiempo, esos gestos se volvían automáticos y el tipi se mantenía en perfecto estado sin necesidad de instrucciones. La continuidad cultural se tejía en cada reparación. La adaptación también tenía una dimensión simbólica. Cambiar el tipi no era solo respuesta al clima, era una manera de reconocer que el entorno estaba vivo. Cada ajuste era un diálogo. Cuando se añadía una nueva piel, se agradecía al animal que la había proporcionado. Cuando se reemplazaba una vara, se honraba al árbol que había dado su madera. Esa conciencia ecológica formaba parte integral del diseño. No había diferencia entre reparar una casa y cuidar un ser vivo. Al caer la tarde, el fuego vuelve a encenderse. El humo sale recto y claro, señal de que todo funciona. Afuera, el viento ha cambiado, y una nueva capa de nieve cubre el suelo. Dentro, la temperatura se mantiene estable, las paredes se ajustan sin esfuerzo, y la vida continúa con la precisión de una máquina ancestral. En ese silencio cálido entiendes que el tipi no es solo arquitectura ni ritual. Es la unión entre conocimiento y adaptación, una tecnología biológica creada por la necesidad y perfeccionada por la paciencia. Te despiertas con la primera luz del amanecer. El fuego ha dejado de ser llama, pero las piedras siguen emitiendo calor. El aire dentro del tipi se mantiene templado, estable, respirable. No hay condensación, no hay frío en las paredes. Piensas en cómo este sistema, creado hace siglos, logra una eficiencia térmica que muchas casas modernas todavía no consiguen. No usa electricidad, ni aislamiento industrial, ni combustibles fósiles, y sin embargo mantiene la temperatura con precisión. Cuando comparas esta estructura con una vivienda contemporánea, el contraste es brutal. Lo que aquí se logra con aire, piel y madera, en el mundo moderno requiere motores, cables y circuitos. En una casa urbana, el aire caliente sube hacia el techo y se acumula donde nadie lo necesita. El calor se pierde por los muros, por las ventanas, por el suelo. En cambio, dentro del tipi, la forma cónica y los materiales naturales crean un flujo de aire controlado que mantiene el calor donde está el cuerpo humano. La convección natural se convierte en el sistema de distribución perfecto. No hay ventiladores ni rejillas. El aire se mueve solo. Esa autorregulación convierte al tipi en una estructura casi imposible de sobrecalentar o enfriar en exceso. Cada centímetro responde a la física, no a la decoración. Si se analizara el rendimiento térmico del tipi con instrumentos modernos, se descubriría que su relación entre superficie exterior y volumen interior es excepcionalmente eficiente. Cuanta menos superficie expuesta al viento, menor pérdida de energía. Es el mismo principio que usan los ingenieros para diseñar cápsulas espaciales o domos geodésicos. Pero los pueblos de las llanuras lo aplicaron sin fórmulas. Aprendieron observando el humo, el viento y la nieve. Lo que hoy llamaríamos aerodinámica era para ellos puro sentido común. En arquitectura moderna, el aislamiento se basa en la separación, muros sellados, capas de espuma, materiales que bloquean el intercambio con el exterior. El tipi hace lo contrario. En lugar de aislar, modula. Permite que el aire fluya, pero de manera ordenada, usando la diferencia de temperatura a su favor. En términos contemporáneos, sería un sistema de ventilación pasiva autorregulada. El resultado es un espacio que nunca se vuelve asfixiante ni húmedo.
Incluso cuando afuera hay vientos helados, el interior conserva una atmósfera limpia y estable. El uso del humo también anticipa conceptos modernos de sostenibilidad. En una vivienda convencional, el humo se trata como desecho. Aquí, es parte del ciclo térmico. Las partículas actúan como sellante natural, prolongando la vida del material. Nada se desperdicia. Ni el fuego ni el aire son enemigos. En el tipi, todo se recicla de manera orgánica. La eficiencia energética es total, cada proceso refuerza al otro. Piensas en la relación entre tamaño y rendimiento. Las casas modernas aumentan su volumen buscando comodidad, pero al hacerlo incrementan las pérdidas de calor. El tipi demuestra lo contrario: cuanto más compacto el espacio, mayor la eficiencia térmica. Su altura está calculada para que la temperatura promedio en la zona donde se duerme sea constante. Si fuera más alto, el calor se perdería. Si fuera más bajo, el humo se acumularía. La proporción exacta entre diámetro y altura, una relación cercana a 1,6, logra un balance ideal entre habitabilidad y ventilación. Es una arquitectura con precisión matemática, lograda sin medir. También notas otra diferencia crucial: las casas modernas dependen del aislamiento material, pero no del aislamiento social. Cada hogar funciona de forma independiente, sin conexión térmica ni emocional con los demás. En cambio, los tipis, organizados en círculo, comparten el calor de la comunidad. La distancia entre estructuras está medida para que el viento fluya sin generar torbellinos, pero también para que el calor radiante de cada fuego se sume al del vecino. El asentamiento entero actúa como un ecosistema térmico compartido. Lo que se pierde de un lado se recupera del otro. En la práctica, cada tipi contribuye al microclima del grupo. En las ciudades modernas, el diseño se guía por la estética o la normativa, rara vez por el comportamiento del aire. En el tipi, todo se diseña para servir al flujo invisible del viento. La forma, la textura, el peso, el ángulo, incluso la orientación de las costuras, obedecen al movimiento del aire. Cada elemento tiene una razón térmica. Cuando la nieve cae y se acumula sobre la superficie, no representa una carga estructural, actúa como aislante adicional. El frío refuerza la casa. Ese principio de cooperar con el clima es opuesto al diseño contemporáneo, que intenta resistirlo a toda costa. El tipi también supera a la arquitectura moderna en resiliencia. Una casa construida con materiales rígidos puede colapsar bajo condiciones extremas. El tipi, al ser flexible, sobrevive. Se mueve con el viento, no contra él. Las varas se doblan, las pieles se ajustan, el fuego regula su intensidad. No existe un único punto de fallo. Esa elasticidad estructural es la verdadera definición de sostenibilidad, la capacidad de adaptarse sin romperse. Incluso desde una perspectiva acústica, el tipi ofrece ventajas. El sonido del viento no retumba ni genera eco, porque la superficie curva dispersa las ondas sonoras. Esto crea un ambiente tranquilo, donde el ruido exterior se convierte en un murmullo lejano. Ese silencio controlado ayuda al descanso y reduce el estrés fisiológico. Hoy se habla de arquitectura neuroergonómica. Aquí se practicaba sin saberlo. Piensas en el consumo energético. Una vivienda moderna promedio necesita miles de kilovatios hora al año para mantener su temperatura. El tipi, en cambio, funciona con energía humana y biomasa renovable. El costo térmico por habitante es mínimo. Si se replicara este principio en construcciones actuales, la demanda global de energía se reduciría drásticamente. El tipi no era una reliquia primitiva, era un modelo de eficiencia que aún no hemos superado. Incluso los conceptos modernos de ventilación mecánica controlada, aislamiento multicapa y materiales autorreguladores pueden rastrear sus raíces en este tipo de estructuras. Los ingenieros actuales usan sensores y algoritmos para lograr lo que aquí se lograba con observación y paciencia. La diferencia es filosófica. El tipi no busca dominar la naturaleza, busca sincronizarse con ella. En lugar de imponer control, mantiene diálogo. El fuego central, el aire en movimiento, las capas de piel, la respiración del conjunto, todo forma un circuito cerrado, un equilibrio perfecto entre energía y vida. Comparado con una casa moderna, el tipi parece simple,
pero esa simplicidad es engañosa. Es el resultado de siglos de experimentación con materiales y clima. Lo que hoy llamamos diseño sostenible, los pueblos nativos lo practicaban como cultura, no como tendencia. Cuando sales al exterior y miras el asentamiento desde lejos, ves columnas de humo ascendiendo sin turbulencia, alineadas en calma. Cada una marca un hogar estable, autorregulado, silencioso. En un mundo donde la tecnología busca soluciones cada vez más complejas, resulta evidente que la respuesta ya existía. Una estructura ligera, móvil, respirante, capaz de resistir los inviernos más duros, sin una sola línea de electricidad. Una arquitectura que no separa al ser humano del mundo, sino que lo coloca dentro de su respiración. El fuego del centro ha reducido su llama a un núcleo incandescente. Las piedras a su alrededor siguen radiando un calor suave, suficiente para mantener el equilibrio del aire. Afuera, el amanecer apenas ha comenzado y el viento aún sopla con la misma frialdad que anoche. Pero dentro del tipi el ambiente se sostiene con una estabilidad que no parece lógica. No se escucha ningún ruido de tecnología ni se ve ningún objeto metálico, y aún así, la temperatura se mantiene constante. No es el fuego por sí solo lo que logra eso, sino la suma de todos los cuerpos que lo rodean. Cada persona que duerme contribuye al clima interior con su propia energía. Esa interacción es la verdadera sabiduría del tipi. El calor no se genera, se comparte. Miras a tu alrededor y entiendes que nada aquí funciona de manera individual. La estructura, el fuego, el aire y las personas forman un sistema unificado. El calor corporal se acumula en el aire atrapado entre las capas de pieles y se redistribuye lentamente. La diferencia de temperatura entre el centro y el perímetro apenas llega a unos pocos grados, lo suficiente para mantener la circulación, pero sin crear contraste. Es un ambiente donde el cuerpo humano se convierte en parte de la arquitectura. No hay separación entre quien habita y lo habitado. El tipi enseña que la supervivencia no depende de la cantidad de recursos, sino de la manera en que se usan. En la sociedad moderna, el calor se produce en exceso y se desperdicia. En estas estructuras, cada caloría cuenta. Los cuerpos se colocan estratégicamente, el fuego se mantiene al mínimo necesario y el aire se gestiona de forma natural. Esa economía energética se traduce también en una ética, no tomar más de lo que se necesita. Lo que en el lenguaje técnico moderno se llamaría balance energético aquí se llama respeto. Las posiciones para dormir no solo obedecen a jerarquías familiares, sino a una ciencia biológica intuitiva. Los ancianos, que regulan el fuego, están en el punto de mayor calor. Los niños duermen cerca de ellos, no solo para recibir calor, sino para aprender inconscientemente el ritmo de las brasas. Los adultos jóvenes, dispuestos más lejos, actúan como aislantes vivos, absorbiendo el aire más fresco y devolviendo calor hacia el centro. En el conjunto, cada cuerpo refuerza al otro. Cuando uno se mueve, altera el flujo térmico y el resto se adapta sin necesidad de comunicación. Es una red de equilibrio silencioso. El aire dentro del tipi nunca es completamente inmóvil. La diferencia de densidad entre las capas superiores y las inferiores genera un movimiento constante. Ese flujo ligero transporta el calor corporal sin disiparlo. Si el aire se detuviera, el ambiente se volvería pesado, pero la forma cónica evita ese estancamiento. El aire se mueve del mismo modo en que la comunidad se organiza en círculos, sin jerarquías rígidas, sin interrupciones. La arquitectura refleja la estructura social. Te das cuenta de que la noción moderna de confort térmico está basada en la idea de control, en mantener el ambiente idéntico en todo momento. Aquí el confort se entiende de otra manera. Se acepta el cambio, el movimiento, la variación. El calor no es una línea recta, es un pulso. La temperatura sube y baja de manera natural y el cuerpo se adapta a ese ritmo. Esa adaptación fortalece, no debilita. En el tipi, la salud no depende de evitar el frío, sino de convivir con él sin miedo. El concepto de calor compartido no termina en lo físico. También tiene un sentido social y emocional. Durante las noches más duras, las familias se reúnen en torno al fuego y comparten historias. Las palabras, el aliento y las risas contribuyen al calor del ambiente tanto como la llama.
El fuego no solo calienta, une. La comunicación, la presencia y el silencio se convierten en parte de la energía que mantiene vivo al grupo. En ese sentido, el tipi no es una vivienda, es un amplificador de convivencia. La idea de comunidad térmica es tan avanzada que incluso hoy la ciencia la reconoce. Los humanos regulan mejor su temperatura cuando están cerca unos de otros. La proximidad reduce el gasto energético del cuerpo y aumenta la sensación de bienestar. En los tipis, esa práctica era cotidiana. No se dormía separado por habitaciones ni paredes, se dormía en conjunto, en un espacio que respiraba como un solo cuerpo. Esa intimidad no era limitación, era estrategia de supervivencia. Durante el día, esa misma lógica se aplicaba al trabajo. Las personas cocinaban, reparaban o tejían en torno al fuego central, manteniendo una temperatura corporal constante sin necesidad de incrementar el fuego. Cada actividad estaba pensada para aprovechar la energía generada por el grupo. La física del tipi y la dinámica social formaban un circuito cerrado. Todo gesto tenía una función térmica. Piensas en cómo el mundo moderno ha olvidado esta sabiduría. Las casas están divididas, el calor se desperdicia, las personas viven aisladas incluso cuando comparten techo. El tipi, en cambio, enseña una lección sencilla. El calor humano es un recurso, no una metáfora. Es energía real que puede sostener una estructura entera si se organiza con inteligencia. La cooperación no era un valor moral, era una herramienta térmica. Fuera, el viento sigue soplando, pero su sonido se siente lejano. El tipi no lo bloquea, lo modula. Las paredes vibran levemente, ajustándose a la presión exterior. En ese pequeño movimiento está toda la filosofía del diseño: flexibilidad, adaptación, continuidad. El fuego se aviva con un suspiro, el humo sube en espiral y el calor se distribuye entre todos los que están dentro. Ningún termostato podría igualar ese equilibrio. Al final de la jornada, cuando el fuego se deja morir, el aire sigue cálido durante horas. Las piedras mantienen su temperatura y las capas de piel retienen la energía. Nadie siente frío inmediato. El tipi ha almacenado el calor del día y del cuerpo. La noche vuelve a ser aliada, no amenaza. Mientras miras las últimas brasas, comprendes que la verdadera ingeniería de esta cultura no está en los materiales, sino en la relación entre ellos. Fuego, aire y ser humano no son tres elementos distintos, sino una sola forma de inteligencia compartida. El amanecer ilumina la nieve que rodea el asentamiento. Decenas de tipis expulsan humo tenue, todos a la vez, como si el pueblo entero respirara. Esa sincronía invisible mantiene con vida a la comunidad. El calor que empezó en un solo fuego se multiplica, viaja por el aire y regresa en forma de estabilidad. No hay cables, no hay máquinas, solo conocimiento heredado. Lo que los pueblos nativos descubrieron no fue un método para evitar el frío, sino un modelo de convivencia con él. En el centro de esa lección está el calor compartido, la energía invisible que mantiene en pie tanto a las personas como a su mundo. El viento se calma sobre las llanuras y el humo de los tipis se eleva recto hacia un cielo gris que empieza a clarear. El aire ya no corta la piel, solo la acaricia con el recuerdo del frío. Dentro del tipi, el fuego se ha reducido a brasas oscuras, pero el calor aún flota entre las capas de piel y aire. Todo lo que respiras tiene una temperatura humana. La estructura, el suelo, las piedras, las personas, todo conserva una parte del calor compartido durante la noche. Ya no es solo energía, es memoria. Cada brasa que muere deja tras de sí una lección silenciosa que el equilibrio no depende de la fuerza, sino de la atención constante. Abres la solapa de la entrada y la luz del amanecer se cuela en el interior, tiñendo las paredes con reflejos dorados. El aire fresco entra despacio, se mezcla con el cálido y despierta un nuevo ciclo de respiración. El tipi vuelve a ajustarse, vivo como si se preparara para otro día de viento, nieve y supervivencia. Afuera, las demás viviendas del campamento exhalan también su último humo. Todo el pueblo respira a la vez, sincronizado por el mismo ritmo que marcó la noche. El frío del exterior parece menos hostil ahora. Sabes cómo se mueve, cómo se detiene, cómo puede ser guiado. Has visto el modo en que el fuego,
el aire y el cuerpo humano pueden formar una alianza precisa. Esa comprensión se siente más profunda que cualquier dato o fórmula. Es conocimiento que se hereda con la piel. Mientras el viento retoma su curso y el humo se disuelve en el cielo, el tipi permanece en silencio, estable, equilibrado. El fuego duerme, el aire respira, y tú comprendes que la verdadera calidez del invierno no vive en las llamas, sino en la armonía entre todo lo que sigue vivo.